Buenas noches. El otoño pasado me ocurrió algo increíble que quería compartir con vosotros. No he podido comentarlo con nadie por miedo a que me tomen por loco, pero necesito compartirlo. Soy un oficinista normal, pero en mis ratos libres me gusta escaparme al campo y hacer rutas cercanas. En principios del otoño pasado había decidido hacer una ruta que me había recomendado un compañero de trabajo a través de unos bosques de Georgia. Investigué la ruta en profundidad y decidí que podría hacer la ruta trasnochando en el bosque. Di a mis familiares la ruta prevista por si ocurría algún tipo de problema. Finalmente, al salir del trabajo el viernes, cogí mi coche y me dirigí a donde iniciaría mi ruta con todo preparado. El día avanzó sin ningún tipo de problema, la ruta era sencilla de seguir, con caminos relativamente amplios. Pero al haber llegado tras la jornada laboral, las horas de luz eran cortas y no tardé en iniciar el campamento para la primera noche. Tras la cena, la oscuridad del bosque de Georgia se cernía sobre mí como un manto pesado, envolviendo mi campamento en un silencio opresivo. El resplandor pálido de la luna se filtraba entre las hojas, proyectando sombras inquietantes sobre las tiendas y los árboles cercanos. Me encontraba recostado en mi saco de dormir, los sonidos nocturnos amplificados por la quietud de la naturaleza circundante. El crujir de las hojas bajo mis botas al llegar, el susurro del viento entre las ramas, eran ahora una sinfonía perturbadora. Fue entonces cuando el primer gemido rasgó el aire, un sonido oscuro y desconocido que reverberó en los confines del bosque. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, erizándome la piel como si una mano gélida me hubiese acariciado. Mis sentidos se agudizaron, mis oídos intentando descifrar el origen de aquel lamento. Un susurro inarticulado se mezcló con el viento, como un suspiro desgarrado de alguna criatura oculta entre los árboles. Me incorporé con cautela, deslizándome fuera de mi tienda con sigilo. La negrura era profunda, los contornos de los árboles parecían sombras danzantes en el límite de mi visión. A pesar del frío que calaba mis huesos, el sudor perlaba mi frente. Cada rincón del bosque parecía repleto de presencias invisibles, de susurros incomprensibles que flotaban en el aire. Mis pasos resonaban en la tierra apisonada, marcando el único sonido humano en aquel lugar primordial. El gemido se repitió, más cercano esta vez, como un eco agónico que vibraba en mi pecho. Una sensación de urgencia me impulsó a avanzar, como si algo en las profundidades del bosque me llamara. Cada hoja que crujía bajo mis botas resonaba en mi alma, como si el propio bosque estuviera alerta de mi presencia. La luna derramaba su luz pálida sobre una clara antesala, revelando un árbol solitario que se erguía como un centinela antiguo. De repente, el gemido cesó, dejando tras de sí un silencio aún más inquietante. Mis ojos escudriñaban la penumbra, buscando cualquier indicio de movimiento, cualquier pista de lo que pudiera haber causado aquel sonido. Pero el bosque guardaba sus secretos con celo, negándome cualquier respuesta. Una sensación de inminente peligro me embargó, como si algo acechara en las sombras, observando desde la oscuridad. Regresé a mi tienda con pasos rápidos y temblorosos, cerrando la puerta de la tienda con manos que apenas podían mantenerse firmes. Mi mente era un torbellino de preguntas, de temores inarticulados que se agolpaban en mi cabeza. El bosque, una vez un lugar de belleza serena, ahora era un reino de sombras y susurros, un lugar donde lo desconocido acechaba en cada rincón. Aquella noche, el sueño no llegó fácilmente, y cuando finalmente lo hizo,
fue perturbado por pesadillas que parecían arrastrarme de regreso a las profundidades del bosque, donde la oscuridad y el misterio aguardaban. La primera luz del amanecer se filtró tímidamente entre las ramas, disipando la negrura de la noche. Con el corazón aún palpitando por el misterio de la noche anterior, salí de mi tienda con la expectativa de que la luz revelaría el origen de aquel gemido inquietante. Sin embargo, lo que encontré fue aún más desconcertante. Alrededor de mi campamento, en la tierra húmeda y mullida, se extendían huellas profundas y anchas. Mis ojos se abrieron con asombro al contemplarlas. Eran marcas distintivamente humanoides, con una amplitud que superaba cualquier expectativa que pudiera haber tenido. Las impresiones en la tierra eran profundas y firmes, como si una criatura de tamaño colosal hubiese paseado cerca de mi campamento durante la noche. El temor se entremezcló con la emoción, y mis manos temblaron mientras me inclinaba para examinar las huellas con detenimiento. Los dedos se extendían como garfios, y el talón parecía imponente, dejando una marca indeleble en la tierra. Mi mente intentaba comprender la magnitud de lo que había dejado esas huellas, pero cada intento parecía insuficiente para abarcar la enormidad del ser que las había creado. El bosque a mi alrededor parecía haber cobrado vida, observando en silencio mientras yo examinaba las huellas con reverencia y asombro. Aquel descubrimiento era una prueba irrefutable de que no estaba solo en aquel lugar, de que una criatura desconocida y monstruosa compartía este rincón del bosque de Georgia conmigo. Mientras el día avanzaba, seguí examinando las huellas, tomando fotografías y medidas meticulosas. Cada detalle parecía una pieza de un enigma más grande, una pista que me llevaría a entender la naturaleza de esta criatura. Cada vez que mis ojos volvían a las huellas, la realidad de lo que estaba frente a mí se volvía más ineludible. La tarde se desvaneció en tonos de naranja y púrpura mientras seguía explorando los alrededores, buscando más indicios de la presencia de esta criatura. El bosque, una vez familiar, se había transformado en un laberinto de incertidumbre y maravilla. El temor inicial se había desvanecido, reemplazado por una insaciable sed de conocimiento y una determinación inquebrantable. La noche llegó de nuevo, trayendo consigo su carga de sonidos inquietantes y sombras danzantes. Pero esta vez, no me sentí como un intruso en aquel lugar oscuro y antiguo. Me sentí como un investigador, como alguien que estaba en el umbral de descubrir un secreto ancestral que cambiaría la comprensión de la humanidad sobre el mundo natural. Mientras me adentré en mi tienda aquella noche, mis pensamientos giraban en torno a las huellas, a la criatura que las había dejado y a la certeza de que mi vida había tomado un rumbo inesperado y fascinante. La incertidumbre y el misterio se entrelazaban en mi mente, creando un sentido de anticipación que palpitaba en el aire. Aquel bosque, que antes era simplemente un paisaje, se había convertido en un enigma que exigía ser resuelto. Con el amanecer, mi determinación se afianzó. Decidí que debía seguir las huellas, adentrándome más en el corazón del bosque de Georgia en busca de respuestas. Cada paso que daba parecía resonar con un propósito, como si el propio bosque me guiara hacia mi destino. El sendero era estrecho y serpenteante, flanqueado por árboles majestuosos que parecían formar una barrera impenetrable hacia el interior del bosque. Sin embargo, mi determinación no vaciló. Con cada paso, mi respiración se sincronizó con el ritmo de la naturaleza a mi alrededor, como si estuviera en comunión con aquel lugar ancestral. El día avanzó en una sucesión de descubrimientos fascinantes. A medida que seguía las huellas, encontré más indicios de la presencia de la criatura.
Ramas rotas y arbustos aplastados marcaban su paso, como si dejara una impronta de su existencia en cada rincón del bosque. La flora y fauna del bosque parecían estar en sintonía con mi búsqueda. Aves revoloteaban por encima, como si fueran mensajeros de algún antiguo guardián del bosque, y el susurro del viento parecía llevar consigo ecos de una sabiduría oculta. Me sentía como si estuviera caminando por un reino olvidado, un lugar donde los límites entre lo real y lo sobrenatural se desvanecían. A medida que la tarde caía, el bosque parecía adentrarse en una quietud expectante. Los árboles se alzaban como guardianes centenarios, testigos silenciosos de los secretos que yacían en sus raíces. El crepúsculo teñía el cielo de tonos cálidos y dorados, pero también traía consigo una sensación de inquietud. Sabía que la noche traería consigo nuevos misterios, y estaba preparado para enfrentarlos. Las horas pasaron en una mezcla de anticipación y reverencia. Cada rincón del bosque parecía guardar un secreto, cada sombra parecía albergar una presencia oculta. A medida que la luna ascendía en el cielo, sus rayos plateados bañaban el bosque en una luz etérea, revelando un mundo de sombras y formas indescifrables. Finalmente, cuando la oscuridad se cerró en torno a mí, regresé a mi campamento, exhausto pero lleno de una sensación de logro. Había avanzado hacia el corazón del misterio, había seguido las huellas hasta donde me habían llevado. Mi mente zumbaba con la emoción de lo desconocido, con la certeza de que estaba en el camino correcto para desentrañar el enigma que se escondía en el bosque de Georgia. Mientras me sumergí en la calidez de mi saco de dormir, mi mente seguía zumbando con las imágenes y los sonidos del día. Aquel bosque, que una vez había sido solo un paisaje, ahora se había convertido en un mundo de maravillas y misterios. Sabía que mi búsqueda no había terminado, que había más por descubrir en los recovecos oscuros y antiguos de aquel lugar. Con esa certeza, me dejé llevar por el sueño, sabiendo que el mañana traería nuevas aventuras y más respuestas esperando ser encontradas. Los días se convirtieron en una repetición de expectación y frustración. A medida que seguía las huellas y exploraba el bosque, mis sentidos estaban en alerta constante, buscando cualquier indicio de la criatura que habitaba aquel lugar. En ocasiones, creía vislumbrar movimientos entre los árboles, sombras que se deslizaban con una gracia sobrenatural. Pero cada vez que intentaba acercarme, la figura se desvanecía, dejándome con una sensación de impotencia y asombro. El bosque parecía tener vida propia, como si estuviera protegiendo a su antiguo habitante de ojos curiosos. Las noches eran aún más perturbadoras. Los sonidos siniestros persistían, llenando el aire con una cacofonía de susurros y gemidos. Más de una vez, juraría que oía voces en la distancia, murmullos indescifrables que me estremecían hasta los huesos. Cada noche, me sentía observado por ojos invisibles, por presencias que se ocultaban en las sombras. A pesar de los avistamientos fugaces y los sonidos inquietantes, mi determinación no flaqueó. Cada día me adentraba más en el bosque, siguiendo los rastros de la criatura. Cada día, me sentía más conectado con aquel lugar, como si estuviera empezando a comprender sus secretos más profundos. Hubo momentos en los que la sensación de estar siendo observado se volvía casi abrumadora. Miradas furtivas se posaban sobre mí desde la espesura, o al menos eso creía. Pero cada vez que giraba en dirección a la mirada, no encontraba nada más que árboles y arbustos. La sensación de presencia persistente se convirtió en una constante compañera, un recordatorio de que no estaba solo en aquel bosque oscuro y misterioso.
A medida que los días pasaban, mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Quién era esta criatura? ¿Qué lo mantenía oculto en las profundidades del bosque? Cada pista, cada encuentro fugaz, solo parecía añadir más capas de enigma al misterio. Y así, mientras el fin de semana llegaba a su fin, me encontré con una mezcla de emociones. La necesidad de regresar a la realidad de mi vida cotidiana chocaba con el conocimiento de que mi búsqueda no había llegado a su fin. Había visto lo suficiente para saber que el bosque de Georgia guardaba secretos que iban más allá de lo que podía imaginar. Mientras recogía mi campamento y me preparaba para el camino de regreso, una sensación de despedida pesaba en mi corazón. Sabía que volvería a aquel lugar, que continuaría mi búsqueda hasta encontrar las respuestas que ansiaba. Con cada paso que me alejaba del bosque, una parte de mí seguía allí, entre los árboles centenarios y las sombras inescrutables. La incertidumbre sobre el origen de las huellas y la naturaleza de la criatura que las había dejado seguía siendo una sombra en mi mente. Pero también sabía que mi viaje en busca de respuestas estaba lejos de terminar. El bosque de Georgia seguía llamándome, prometiendo más misterios y revelaciones que aguardaban ser descubiertos en su espesura oscura y profunda. La obsesión se apoderó de mí como una sombra que no podía sacudir. Cada día que pasaba sin respuestas, cada encuentro fugaz con la criatura que habitaba aquel bosque alimentaba mi determinación de comprender el enigma que se extendía ante mí. Cada amanecer me encontraba ansioso por comenzar la búsqueda, con los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. Mis pasos eran firmes y deliberados, siguiendo los rastros que la criatura dejaba a su paso. Cada marca en la tierra, cada rama rota, era una pieza del rompecabezas que estaba destinado a resolver. El bosque, una vez un lugar de belleza serena, se había transformado en un reino de maravillas y misterios. Cada árbol parecía albergar sus propios secretos, cada sombra ocultaba potenciales encuentros con lo desconocido. Cada vez que mis ojos se posaban en la espesura, sentía una anticipación eléctrica, como si estuviera en el umbral de un descubrimiento trascendental. Las noches eran un desafío en sí mismas. Los sonidos inquietantes que habían sido una fuente de temor al principio se habían convertido en una sinfonía de misterio. Cada gemido, cada susurro, parecía ser una conversación en un idioma que aún no entendía por completo. Me sentía como un intruso en el mundo de la criatura, como si estuviera invadiendo su reino secreto. Los avistamientos fugaces mientras regresaba continuaron, pero cada vez se volvían más elusivos. La criatura parecía haberse vuelto más cautelosa, más consciente de mi presencia. A veces, juraría que podía sentir su mirada sobre mí, como si estuviera evaluando mi propósito y mi intención. La obsesión se filtró en cada faceta de mi vida. Mis pensamientos estaban llenos de teorías y especulaciones, de intentos de comprender la naturaleza de la criatura. Cada momento de silencio era llenado por la urgencia de volver al bosque, de continuar la búsqueda. El tiempo parecía distorsionarse en aquel lugar. Los días se deslizaban en una sucesión de descubrimientos y expectación, y las noches eran una mezcla de emoción y trepidación. Cada día que pasaba, me sentía más conectado con el bosque y con la criatura que lo habitaba. Sentía que estábamos entrelazados de alguna manera, que mi presencia en aquel lugar era parte de un propósito más grande. Pero a medida que el fin de semana llegaba a su fin, la realidad de mi vida cotidiana volvió a mi mente con fuerza. Sabía que debía regresar, que el deber y las responsabilidades me esperaban.
Fue con un corazón apesadumbrado que comencé el camino de regreso, dejando atrás el bosque y sus misterios. Aún así, sabía que mi búsqueda no había terminado. El bosque de Georgia seguía llamándome, prometiendo más secretos por descubrir, más respuestas que aguardaban en la oscuridad. Mi obsesión se había convertido en una determinación inquebrantable, una promesa de que volvería y enfrentaría los misterios que yacían en lo más profundo del bosque. El lunes llegó inexorable, como una sombra que se cernía sobre mi determinación. Debía regresar a mi vida cotidiana, a las responsabilidades y compromisos que aguardaban en el mundo que dejaba atrás. Era una realidad que no podía eludir, aunque mi corazón anhelara quedarse entre los árboles del bosque de Georgia. Mientras desayunaba en mi piso, y veía el equipaje que tendría que recoger a lo largo de la semana, cada tienda y cada utensilio parecían tener un eco de las experiencias y los descubrimientos de los últimos días. Cada pieza del equipo llevaba consigo el recuerdo de las huellas en la tierra y los susurros en la noche. Era como si el bosque se aferrara a mí, como si no quisiera dejarme ir. El camino al trabajo fue una mezcla de melancolía y anticipación. Cada paso me alejaba un poco más de aquel lugar que se había convertido en mi obsesión, en mi búsqueda obsesiva. Cada vez que miraba hacia atrás, una parte de mí ansiaba regresar y continuar la exploración, pero sabía que debía enfrentar la realidad que me aguardaba en la civilización. El regreso a la rutina diaria fue un choque de realidades. Las reuniones, las tareas, todo parecía pálido y sin sentido en comparación con la inmensidad y el misterio del bosque. Mi mente vagaba constantemente hacia aquel lugar, hacia las huellas y las sombras que habían dejado una marca indeleble en mi alma. Las noches se volvieron un tormento de añoranza y ansiedad. Cada momento de silencio estaba lleno con el eco de los sonidos del bosque, con el recuerdo de los encuentros fugaces y las miradas furtivas. Me sentía atrapado en un mundo que ya no encajaba, en una realidad que ahora parecía insignificante en comparación con el enigma que yacía en el bosque de Georgia. A medida que los días pasaban, la determinación de regresar creció en mí como una tormenta que se avecina en el horizonte. Sabía que debía volver, que la búsqueda no estaba completa. Cada momento de inactividad era llenado con la planificación de mi retorno, con la preparación para enfrentar los misterios que aún aguardaban. El bosque de Georgia se convirtió en una obsesión que no podía negar. Cada noche, mientras cerraba los ojos, me veía a mí mismo entre los árboles centenarios, siguiendo los rastros y enfrentando la oscuridad con determinación. Sabía que mi destino estaba entrelazado con aquel lugar, que no podía descansar hasta encontrar las respuestas que ansiaba. Y así, mientras los días pasaban y la vida cotidiana seguía su curso, mi mente y mi corazón estaban anclados en el bosque. Sabía que el momento de regresar estaba cerca, que pronto estaría de vuelta entre los árboles y las sombras, listo para continuar la búsqueda y enfrentar los misterios que aguardaban en lo más profundo del bosque de Georgia. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.